El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Y él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el plato mío, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Observamos desde la narración del libro de Isaías cómo en los planes de Dios, en la previsión de Dios para la salvación del ser humano, estaba absolutamente claro eh, a todo lo que tenía que suceder para poder salvar al género humano. Y prácticamente esa visión profética es una visión de la realidad, es una visión de, no de un destino, porque nosotros los católicos no creemos en el destino como tal, pero eh, sí creemos, obviamente, en que el buen Dios que conoce absolutamente todo, Dios que sabe el pasado, el presente, el futuro, para Dios todo es eterno presente. Como Dios no podía desconocer a qué se enfrentaba, o sea, y por eso la voz que hay ahí en el Salmo y en la primera lectura, en la lectura de los profetas, no marcan un destino como tal, algo que está como preestablecido, sino que revela, o sea, da a conocer, revela, cada una de estas palabras está poniendo en conocimiento humano una situación que si el ser humano no cambia, a eso es a lo que llega. Es decir, es como Dios señalando las consecuencias del pecado humano. ¿A dónde llegan las consecuencias de el apartarse de Dios, el no actuar según Dios, el tener una vida autónoma a la de Dios, el tener esa actitud que tuvo Judas, que es una actitud que uno la ve, la escucha y uno dice, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Por qué una persona llega a actuar así? O sea, porque es la paradoja, ¿no? Estando tan cerca de Dios, tan cerca del misterio, esa persona está tan oscura, no entiende y continúa tercamente actuando, obstinadamente, esa es la palabra más acertada, obstinadamente actuando mal y dejándose llevar por el mal. Obviamente,
Mire cómo la palabra de Dios va diciendo ciertas frases que a uno le impactan. Y el mal, después de partir el pan, entró en él. Satanás entró en Judas. Es decir, cómo llega un momento en el que prácticamente podríamos decir que la situación se define de una manera dramática. Y desde ese momento en adelante, en el momento en que la persona, aún estando cerca de Dios, no le deja actuar a Dios, la acción del mal se impone. Y se impone para dañarle, para manipularle, para usarle. Se impone. Cuando la persona impide la acción de Dios, pues el diablo no es un caballero. El diablo sí es un atrevido. Y se mete y usurpa y usa y manipula. Muy diferente a Dios, que para todo, absolutamente para todo, espera mi consentimiento. Y si yo no quiero, pues Dios no puede. No porque no pueda, sino por respeto. Si yo no quiero, Dios no me impone nada. Es el dramatismo del respeto de Dios. Y mire cómo Jesús lanzó advertencias, no juicios, sino advertencias. Uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes va a traicionarme. Pero hay de aquel, hay de aquel. O sea, tengan cuidado de no ser usted. Judas escucha esas palabras y está ya tan poseído de una idea negativa, de una, podríamos decir, obstinación. Judas en el fondo no quería matar a Jesús. Pero Judas, ¿cuál fue el problema de Judas? Quería hacer las cosas a su manera. Como veía que Cristo a su manera no se manifestaba como el rey y como... Entonces él quería hacer las cosas a su modo. Y no partiendo de un criterio bueno realmente, ¿no? Era un criterio casi poner a Cristo como en el borde del abismo y decirle o manifiéstese pero haga lo que tiene que hacer. Porque Judas tenía ambición de poder. Entonces todos aquellos que hablaban del Mesías querían que el Mesías se manifestara con poder para estar al lado del que tiene poder. Podríamos decir que si en algún momento hubo una idea sana en Judas, eh, en el sentido del seguimiento de Cristo, todos esos otros sentimientos de buscar complacencias, placer, tener poder, todas esas cosas fueron ganando terreno en su corazón hasta que llegó un momento en el que lo sofocaron. Y mire que el Señor advierte de una manera muy fuerte, no maldice, no condena, no, está advirtiendo. Y sin embargo Judas no reacciona y aparece una dimensión muy fea que es el cinismo. La persona cínica que sabiendo que ella está tramando, está haciendo mal, se muestra como inocente. Eso, ¿cómo puede llegar alguien a hacer eso? Esa es la acción del mal, esa es la acción del demonio. No es que la persona en sí sea mala, pero la persona es débil, pero la acción del mal es tan macabra, tan perfecta, que él, cuando una persona eh, está en sus manos y en su poder, puede poner absolutamente todo para que esa persona se haga daño o haga daño. Eh, a mí me aterra como cuando uno escucha de manera cercana esas narraciones que hacen las personas de, por ejemplo, grandes momentos malos, por ejemplo, una víctima de un intento de homicidio. Y yo recuerdo que no hace mucho una persona me contaba que cuando la persona que la estaba agrediendo con la intención de matarla, la estaba agrediendo dándole puñaladas, eh, esta persona
trataba de hablarle al, al al que estaba tratando de matarle, hablarle a la conciencia, hablarle. Y la otra persona obcecada, completamente obcecada, cerrada, eh, no, no paraba. Al final, después que pasa, la persona entra en shock y entra en sí en algún momento de conciencia y dice, yo no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no sé por qué actúo así. Eso revela claramente el imperio del mal, cómo el mal puede en un momento determinado meterse de tal manera que puede anular la voluntad de la persona, anularla totalmente, volverla obsesiva y llevarla a hacer crímenes de los que no se creía capaz. Y bueno, el mayor crimen se da cuando yo anulo el amor en mi corazón y me vuelvo un homicida de mi hermano. Antes que matarlo, lo he matado en la mente, lo he matado en el sentimiento, lo he matado en el corazón. Entonces no hay necesidad de que yo agreda a alguien físicamente. Ya lo hice en el momento en que me cerré al amor, a la misericordia, a la comprensión. En el momento en que yo acepté el mal en mi ser y entró ese mal en mí, ese mal me puede convertir en una persona demasiado peligrosa para los otros. Porque de ahí en adelante, salga lo que salga, va a hacer daño. Una palabra, una expresión, una crítica, un juicio, una maldición, lo que sea que salga de mí, va a ir a hacerle daño al otro. Por eso, guardémonos en Dios. Esta es una hora confusa. Esta hora revela precisamente cómo el mal actúa en un momento de confusión. Las situaciones de confusión son muy comunes en nuestra vida y pueden llevar a hacer cosas que cuando ya caemos en frío, decimos, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué actué de esa manera o por qué dije aquello? Así que Dios está con nosotros. Mire cómo la lectura del Salmo nos va diciendo, Él me protege, Él me cuida. La misma lectura de Isaías dice, pero el Señor está conmigo, Él es mi defensa, Él es mi protector. Entonces acudamos a esas palabras y digámosle a Dios, sálvame, líbrame de una hora mala, líbrame de un mal momento, líbrame de las manos del mal, de la confusión. Y tengamos la humildad, cuando alguien nos diga algo, mire, cuidado, escuche, es Dios quien le está gritando y quien está tratando de salvarlo.